participar de la lucha contra los sectores que quieren revertir las posibilidades de esa reforma, pues déjenme decirle, no hay ninguna posibilidad. Por lo tanto, aunque el pacto tiene hoy más de 1000 y pico de concejales, tiene 39 diputados, nosotros en el caso de la Unión Patriótica no teníamos ningún diputado, ahora tenemos un diputado en La Guajira, tenemos un diputado en el Valle del Cauca, tenemos un diputado en Boyacá, tenemos un diputado en el Tolima, apoyamos una compañera también en el Cauca que es diputada y logramos avanzar, mantenemos Bogotá, mantenemos o logramos conquistar concejal en Armenia, en Soacha, no sé, en La Calera, en otros lugares importantes, y tenemos mucho más que antes, pues realmente la idea era poder tener más capacidad de arrancar, sobre todo en las grandes ciudades, mediante una política de frente amplio, gobernaciones, alcaldías, que, repito, con honestidad no se lograron, muy a pesar de que hayan coaliciones y que hayan amigos cercanos en alrededor de 16 gobernaciones, del pacto solamente 3, y en muchas alcaldías, porque pues de todas maneras no va a haber gobierno territorial, llámese gobernación o alcaldía, que pueda gobernar sin llegar a acuerdos con el gobierno nacional, que sigue siendo el gobierno del presidente Petro. Entonces cerramos este año en medio de esta batalla, un año complicado en la lucha política, un año complicado en la lucha por las reformas, pero todavía con una presencia y con una fuerza que no hay que despreciar. Y sobre todo con algo, compañeros, que yo los quiero invitar a que ustedes contribuyan, con una convicción, con un compromiso, con un proyecto de reformas y de cambio que sigue plenamente vigente. Yo quiero terminar con 2, 3 ideas sobre lo que se viene. Mire, lo que se viene nos coloca frente a varios desafíos. El 2024 tiene que ser un año donde la marca, la impronta del gobierno del cambio tiene que hacerse sentir más en los territorios. Ya aprobamos un plan nacional de desarrollo, ya aprobamos un presupuesto, ya hemos logrado que se incorpore a la institucionalidad un liderazgo, una vocería en ministerios, en entidades, aunque todavía le hemos dicho al gobierno, hay entidades que siguen estando en manos no de sectores tradicionales simplemente, sino de oposición, porque hay sectores tradicionales que están en la coalición del gobierno, pero es inexplicable que todavía suceda en sectores o que estén en el gobierno sectores de centro democrático, de cambio radical, que son los que están al frente de la campaña contra nuestro proyecto, ¿no? Además de la inconsecuencia de algunos voceros, congresistas y otros partidos que aunque son de gobierno se dedican a darle palo al gobierno, como ya lo advirtió nuestro ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. A pesar de esas circunstancias, donde la coalición política se debilita, pero donde seguimos siendo una fuerza política en los territorios, con concejales, con ediles, con diputados, alianzas en algunas gobernaciones. El año entrante va a ser un año decisivo que tiene que disputarse por lo menos en 3 escenarios. En el escenario de la gobernabilidad, necesitamos un gobierno que sea más eficiente, que logre con ese presupuesto y con ese plan de desarrollo generar hechos en los territorios, mejorar las condiciones de vida de la gente en temas sociales, en temas laborales, en temas de asistencia social. Eso es muy importante y lo vamos a presionar y lo exigimos del gobierno. Un segundo lugar es la lucha por las reformas, la lucha por la movilización a favor de las reformas. Si el movimiento de obreros, de trabajadores, si el movimiento estudiantil, si el movimiento de mujeres, si el movimiento campesino renuncian a apropiarse de las reformas para defenderlas y para sacarlas adelante, o en el Congreso de la República, o al interior de ese gobierno controlado en muchos aspectos todavía por la política tradicional, pues sencillamente ese problema no lo va a resolver el presidente Petro por arriba, ni sus ministros, ni sus congresistas. La marca de un gobierno transformador democrático es que el pueblo pueda ser protagonista de los cambios. Y yo creo que ahí hay un campo muy grande por avanzar.
en el tema de la lucha por la reforma, la movilización, la organización. Y un tercer lugar, un tercer tema que vamos a discutir sobre todo a inicio de año, tiene que ver con el tema de la unidad. Nosotros necesitamos garantizar que el pacto histórico deje de ser la coalición electoral que ha sido hasta el momento y pase a constituirse en un movimiento político que sea capaz de integrar la diversidad, una especie de organización no única, sino unitaria, que sea capaz de articular a varios sectores. A mí en lo particular me gusta la idea de que Colombia tuviese en los sectores progresistas y de izquierda una especie de frente amplio del Uruguay, que se llame pacto, pero que a su interior recoja tradiciones políticas partidistas, recoja el movimiento social y sobre todo esté abierto a la ciudadanía y al pueblo. Ese es otro eje de trabajo que tenemos que garantizar. ¿Y para qué lo tenemos que garantizar? Para tener un sujeto, un instrumento político que sea capaz de canalizar la lucha por las reformas, que sea capaz de canalizar un buen gobierno que tiene que hacerse sentir el año entrante. Y para poder dar la batalla, pelear en el 2026 la continuidad del gobierno en un sector progresista de la sociedad colombiana, un Congreso ojalá con mayor representación popular y no lo que tenemos que enfrentar y estoy enfrentando en este preciso momento acá desde el Congreso de la República. Creo que son tres ejes de trabajo muy importantes. Creo que en eso ustedes como trabajadores, en general el movimiento de los que están sindicalizados y no sindicalizados en el mundo del trabajo, tiene una perspectiva, tiene un lugar de lucha, tiene un compromiso. No he querido hablarles de temas internacionales donde realmente ojalá reafirmemos la solidaridad con el pueblo palestino, la lucha contra el cambio climático, la lucha por la vida. Y no les he hablado tampoco de las dificultades que hay en el campo de la violencia, de la paz total, producto, entre otras cosas, del incumplimiento del acuerdo de paz. Es falso lo que se quiere decir que las cifras más alarmantes de la violencia están ahora. No, ustedes que son veteranos, que conocen la historia de este país, saben que ha habido momentos más complejos, incluso en las cifras del 20 al 22 durante el mandato del anterior gobierno del señor Duque, las cifras estuvieron más disparadas. Pero hay temas que nos preocupa el tema de la violencia y las masacres en las ciudades, nos preocupa el tema de los secuestros, que el gobierno y el pacto también han fijado una postura, y nos preocupa que persistan sectores económicos, pero también desde la institucionalidad, que busquen nuevamente generar el caos y la violencia en los territorios. Necesitamos adelantar la tarea en el cumplimiento del acuerdo de paz frente al incumplimiento que hubo anteriormente. Eso ha generado un tema de desconfianza en muchos sectores campesinos, sociales. Necesitamos avanzar en la paz total. Necesitamos insistir las veces que sea necesario en el tema del diálogo. Una política de guerra arrasada no ha solucionado los problemas en Colombia y hay que hacerlo sobre la base de defender también, lógicamente, para quienes están en la mesa, una serie de objetivos y de reclamaciones que tienen que ser atendidas por el Estado y por la insurgencia. Esa es otra arista que pues no profundizo por tiempo. Termino agradeciéndoles nuevamente la invitación, diciéndoles que en medio del proceso de aprendizaje y en la complejidad que se vive acá en el Congreso como expresión, como una de las caras de la disputa política, estamos haciendo el esfuerzo por hacer bien la tarea. He estado muy concentrado en el tema de la reforma educativa, pero seguimos defendiendo el tema de la salud, de la laboral, etcétera, etcétera, y que aspiramos que el próximo año, y permítanme enviarles a todos, a sus familias, a ustedes, un abrazo de fin de año, de agradecimiento también por el compromiso en esa lucha sindical, obrera, política, que lo disfruten con sus familias y que el 2024 sea un año de avances y de consolidación en cambios del gobierno. Ojalá la reforma a la salud pase en Senado, ojalá la reforma educativa, la ley estatutaria sea una realidad, ojalá el tema de la reforma pensional, de la reforma laboral puedan dar un paso importante y de esa manera seguir en la ruta de las transformaciones democráticas. La vida es eso, luchar
hemos luchado durante generaciones, hemos logrado que esas luchas hoy den unos frutos, pero cada tiempo trae sus problemas y hoy estamos enfrentados a nuevos problemas. Hemos estado acostumbrados a hacer oposición, ahora somos gobierno. Es más difícil ser gobierno porque cuando usted es oposición se despacha y después sencillamente no tiene que asumir responsabilidades. Ser gobierno implica darle la cara a la gente, decirle las limitaciones, reconocer autocríticamente los errores, pero no renunciar a la perspectiva de cambio. Esa es básicamente mi intervención y las ideas que quería compartirles, nuevamente agradeciéndoles la invitación e invitándoles a que disfruten mucho de este fin de año con sus familias, con sus compañeros, con sus organizaciones y estemos para un año 2024 cargado de luchas y ojalá también de triunfos y derechos para los trabajadores. Muchas Javier, gracias. en nombre de nuestra Junta Nacional, de nuestros afiliados, también nuestro respaldo a ustedes que están en el Congreso, al gobierno del cambio, desde la instancia de nuestras regiones, ahí coadyuvar a fortalecer esa lucha incansable que nos toca asumir a todos y a ti por sacar ahí ese importante espacio, estos 23, 24 minutos que nos dedicaste